Escritura nos habla acerca del apóstol Pablo, cuando él hacía referencia a su vida. Él envía esta carta a los filipenses, aquel lugar que se encontraba allí en Filipos, aquella colonia romana, la cual podía jactarse en la carne acerca de su condición, su ciudadanía, es decir, ser ciudadanos importantes, tener un lugar de reconocimiento. Y por la relación que Pablo y el amor que tenía hacia ellos, eran una iglesia que entendía acerca de dar y de bendecir. Y Pablo, por medio de Epafrodito, envía esta carta, la cual en este capítulo 3 comienza a mostrarles algo sumamente importante, que es mirar hacia adelante y seguir hacia la meta. En el camino, para poder seguir hacia la meta, mirar hacia adelante, uno debe ir madurando en la fe. Uno debe ir encontrando aquellos mecanismos que hacen que la persona entienda verdaderamente, dejando toda jactancia en la carne, que Pablo describe perfectamente bien que él podría tener, pero que sin embargo, aquello que él podía decir, tener, aquello por lo cual él decía, yo he adquirido estas cosas, sin embargo no me justifican para con Dios. Ante la ley puedo parecer una persona justa, ante la ley. Yo puedo decir, soy irreprensible ante la ley. Cuando cometo pecado voy y hago sacrificio por mis pecados. Me comporto de manera tal que nadie puede reprocharme algo. En cuanto al conocimiento, él era un fariseo, alguien que tenía conocimiento de la ley, alguien que vivía conforme a la palabra de Dios, pero que sin embargo ese conocimiento no le servía a él para poder ser justificado delante de Dios. Ahora, los judíos creían que esto era suficiente, pero Pablo, mediante el encuentro con Jesús, entendió que esto no era así. Y su vida cambió en aquel momento y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador de la obra de Cristo. Y en este capítulo 3, él describe aquella obra en cuanto al momento del encuentro con Jesús, pero también acerca de su vida pasada, acerca de aquellas cosas como su linaje, su conocimiento, su genealogía, que podían darle una confianza en la carne. Y comienza este capítulo 3 diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en la carne, servimos a Dios en el Espíritu. No, esta fe no está basada en nuestras obras, si bien la palabra nos enseña que la fe produce obras, pero no es la fe, o mejor dicho, las obras, las que traen una confianza en el hombre. No está puesta nuestra confianza en las obras que podamos hacer, sino en la fe en Cristo Jesús, en aquello que el Señor nos llama a hacer desde el momento en el cual el Señor se acercó a nuestra vida. En el momento en el cual la palabra de Dios transformó nuestro corazón. Pablo tuvo un encuentro maravilloso y su predicación era aquel encuentro con Jesús, el cambio, el antes y el después de su vida, el cambio de pensamiento, la confrontación de su fe, la confrontación del conocimiento bíblico que él tenía y ahora la verdad revelada ante sus ojos. El llamado de Dios a predicar un evangelio diferente en cuanto a lo que él tenía por conocimiento. No es que era diferente o contrario a lo que él conocía, sino que aún no lo había comprendido. Él debía ahora comprender esto y en este momento él comienza a hablarle a la iglesia y a decirle, miren, yo he mirado hacia adelante.
he aprendido esto. Y este fundamento no está basado en la carne, ni en las obras de la carne, sino en la fe en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Y él dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme. Fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Él podía rastrear su linaje, su genealogía y llegar. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Él era un conocedor de la ley, irreprensible ante ella. Es decir, nadie podía decir nada de Pablo, y su conocimiento y su trayectoria, por así decirlo, o lo que él había adquirido delante de los demás, el reconocimiento era tal. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, era una persona respetable en cuanto a su conocimiento. Pero él dice, todo esto, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, todo esto pasa a ser nada. La nada misma. Mientras que los hombres continuamente buscan cosas para tratar de satisfacer sus deseos momentáneos, para tratar de llenar diferentes aspectos de su vida. Pablo, mediante el encuentro con Jesús, entiende que todo lo adquirido anteriormente es estimado por basura, es puesto como algo inservible. Es decir, el encuentro con Dios transforma de tal manera nuestra vida que nos hace entender lo que verdaderamente es importante. Lo que no puede ser algo dejado de lado, lo que no se puede suprimir. Pero todo lo demás, Pablo dice esto, lo pongo por basura para ganar a Cristo. Para ganar y adquirir mayor conocimiento, para tener un entendimiento pleno de la verdad de Cristo. Él decía todo esto, decía, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible en la ley. Pero no así para con Dios. Para con Dios esto no era así. El Señor se enfrentó a los saduceos, se enfrentó a los fariseos, se enfrentó a los religiosos de la época y los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ante los demás, ante lo que las personas podían percibir de ellos, eran personas que podían verse bien. Inclusive más, Pablo decía irreprensible. Cuando cometía un error, actuaba conforme a eso, pagaba. Ahora, dice la Escritura, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mientras que el mundo y las personas continuamente van detrás de algo para tratar de alcanzarlo, con la expectativa de que podrá llenar algún aspecto de su vida, que podrá traerle alguna satisfacción. Pablo llegó al punto de su vida en el cual comprendió que ninguna de estas cosas era importante. Ni su genealogía, ni el conocimiento que tenía en cuanto a la ley, de decir su propia jactancia en la carne, lo que él podía pensar, o la reputación que podía tener para con los demás. No era su apellido, su linaje o la tribu a la que pertenecía, ninguna de esas cosas. Sino que, aún el haber sido instruido a los pies de Gamaliel, todo fue puesto por basura para ganar a Cristo. Porque debía romper ese conocimiento para poder aceptar a Jesús. Para poder aceptar que él era perseguidor de aquello que ahora el Señor estaba saliendo a su encuentro. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y eso había cambiado su vida, eso cambió su perspectiva. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, la perspectiva de tu vida cambia. Y aquellas cosas que para ti eran importantes, ahora pasan a ser superfluas, superficiales, pasan a quedar en la condición de basura, porque verdaderamente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es aquello que el creyente debe anhelar y debe querer en su vida? Bueno, Pablo dijo, estimo todo por basura para ganar a Cristo. Esto es así. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe en Él. Él dice que no me halle justo en cuanto a la ley, sino a la fe que es en Cristo Jesús. No a lo que yo pueda hacer,
no a lo que la gente pueda entender o la reputación que pueda tener delante de los demás, sino a lo que verdaderamente somos, a lo que hemos entendido acerca de este conocimiento. Dice Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es esta la fe. Su convicción, su esperanza no estaba puesta en la ley o en todo lo que él podía conocer, sino en la fe en Cristo Jesús, en el Espíritu, no en la carne. No en que él era un hombre perfecto, no en que él hacía todo bien, no en que él ya lo tenía claro, no. Pero si hay algo que quería enseñarles a los hermanos, era la importancia de mirar hacia adelante, era la importancia de tener este concepto claro de lo que verdaderamente vale. ¿Por qué? Porque los Filipos podían sentirse orgullosos quizás. Y una de las cosas difíciles a la hora de recibir la palabra de Dios para esta colonia romana, en la cual eran gentiles, era el entender que Jesús era el rey. Ellos debían rendir su corazón a este rey y no al emperador romano. Y no sentir el orgullo, porque Pablo dijo: si tuviese que gloriarme, yo tengo con qué en la carne. Y no es que soy romano. En un momento a Pablo le dijeron: yo también soy romano, ¿tú cómo obtuviste tu ciudadanía? Él dijo: yo la he obtenido naturalmente. Soy romano. No es que compré la ciudadanía, no es que la adquirí por dinero. Pero aún todo eso, Pablo dice: lo he puesto por basura para ganar el conocimiento de Cristo, para poder tener a Cristo en mi corazón. He entendido que todo lo material y todo lo que he podido alcanzar en mi vida, en el rango de lo que está explicando Pablo, está poniendo el conocimiento en cuanto a la sabiduría, estudios, profesión, está poniendo apellido o genealogía, está poniendo quizás estudios teológicos o de relevancia o puestos de liderazgo. Todo eso puesto por basura para ganar a Cristo, para que su confianza no esté puesta en la carne, sino en Dios, en la esperanza, en la fe. Ahora, él dice a partir del versículo 12 algo relevante para nuestras vidas, algo importante para aquellos creyentes que por alguna razón su vida se ha detenido en cuanto a su fe, ya sea porque están mirando hacia atrás, detenidos en el pasado. Cada uno de nosotros tiene un pasado, sin importar en qué momento de la vida haya llegado al camino de Dios. Quizás alguno diga: he llegado siendo un niño. Bueno, no hay un pasado en el mundo o de vivir conforme a los rudimentos de este mundo. Pero la mayoría de nosotros hemos llegado a Dios luego de algunos años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, con una vida detrás y con un montón de cosas que pudiéramos avergonzarnos y con un montón de pecados que Satanás muchas veces se encarga de venir a refrescarte constantemente lo que hiciste. Y el problema está en que hay muchos que no pueden avanzar porque están mirando constantemente hacia atrás y están mirando su vida conforme a lo que hicieron antes. Están mirando su vida y posándose en el detalle de los errores que cometieron, no teniendo en cuenta la eficacia de la muerte de Cristo.
no contemplando la obra en la cruz como aquel sacrificio extraordinario que el Señor hizo, sino que Satanás logra, por medio de los errores del pasado, amedrentar a aquellos que hoy quieren avanzar y que hoy quieren ser hombres y mujeres de fe, que hoy quieren crecer y avanzar en el camino de Dios hacia el llamamiento que Dios ha puesto en ellos. Pero los detiene. ¿Qué es lo que los detiene? El peso y la carga de lo que antes fueron. Cuando la palabra de Dios nos enseña que al venir a Cristo nosotros dejamos nuestras cargas delante de Él y todo ese peso ya no está sobre nuestros hombros. Pero Satanás constantemente viene a decirte: esto es lo que tú hiciste, estos son los errores de tu pasado, estos son los errores en tu vida. Y es un impedimento en muchas ocasiones para que los creyentes puedan dirigirse hacia la meta. Aún no hemos llegado a la meta. Alguien puede sentir que ya lo ha alcanzado. ¿Alguien cree que ya ha llegado al final? La palabra nos enseña de que no. Aún no hemos llegado a la meta, pero debemos dirigirnos a ella. Hay quienes están a mitad de carrera. Hay quienes están en los últimos metros. Hay quienes, sin saberlo, están en la etapa final. Y hay quienes están comenzando a correr, a transitarlo. Sea cual sea el lugar donde te encuentres, esta palabra fue escrita desde la cárcel, desde aquella condición de dificultad, de problemas, de situaciones difíciles, con la intención de alentar, con la intención de exhortar a los hermanos, de inspirarlos, de que prosigan, de que se levanten, de que tengan cuidado con los mutiladores de cuerpo, de que tengan cuidado con aquellas personas que estaban en medio de ellos tratando de enseñar cosas que eran contrarias a la fe. ¿Por qué Pablo hace énfasis en que se guarden de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo? Porque había quienes estaban enseñando y estaban queriendo judaizar a estos gentiles y poniendo como importante la circuncisión. Por eso le dice: nosotros somos tal circuncisión, por la fe de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Eso, no necesitas ir a circuncidarte, no necesitas cumplir con lo establecido por la ley, porque a partir de Cristo somos una nueva criatura. A partir de Cristo, nuestra fe no está basada en las obras de la ley, ni está basada en el fundamento del conocimiento nuestro, sino en la fe en Cristo Jesús. Y por medio de esta carta, Pablo alienta a los hermanos y le da un mensaje para que puedan proseguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 de esta carta a los Filipenses. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. En el comienzo de este capítulo 3, la versión Reina Valera pone como título de apertura del capítulo: prosigo al blanco. Diferentes traducciones hacen énfasis quizás en la ley, en otras cosas, pero entiendo que es la mirada de Pablo hacia dónde deben dirigirse. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya.
santo es Él. Dice la Escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Otra versión de las Escrituras, dice la Escritura, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él dice, hermanos, yo no soy perfecto. No soy perfecto, ni pretendo haberlo alcanzado todo. Ni pretendo con esto que estoy hablándoles acerca de lo que dejé atrás y de lo que estimé por basura, que sea suficiente. Pero una cosa tengo en claro. Si hay algo que tengo presente, dice él, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo te alcanzó a ti? Pablo decía, quiero seguir adelante para poder agarrar, para poder tomar aquello por lo cual Cristo me tomó a mí. Quiero seguir hacia adelante, no porque sea perfecto, no porque ya lo haya alcanzado todo, no porque lo haya comprendido todo. Pero, sin embargo, dijo él, sigo adelante, esperando alcanzar. Espera alcanzar. Ahora, ¿tú esperas alcanzar aquello por lo cual Jesús te alcanzó a ti? La pregunta es, ¿por qué Jesús te alcanzó a ti? Sé que algunos tienen la respuesta, pero sé que otros aún no se lo han preguntado. Sé que otros solamente están siguiendo sin saber a dónde van. Pablo decía, yo sigo hacia adelante porque quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Cristo se acercó a mi vida con un propósito, con un plan. Y yo quiero alcanzar aquel plan, quiero cumplir aquel propósito. Quiero dirigirme hacia la meta por la cual el Señor se acercó a mí. Pablo iba camino a Damasco y en aquel lugar tuvo un encuentro con Jesús. Él está diciendo, yo quiero hallar aquella meta por la cual Cristo me encontró a mitad del camino. Yo quiero seguir hacia adelante, no porque sea perfecto, no, hermanos, porque yo ya lo haya alcanzado todo. No se trata de eso. Pero sí, Pablo nos dará las claves para poder seguir adelante. Hay personas que por su propia inmadurez no pueden seguir adelante. Siempre están detenidos en alguna situación y les cuesta dejar atrás aquellas cosas. Aquellos que se ofenden fácilmente. Y tú dices, bueno, ya está, vamos a seguir, dejémoslo ahí. Sigamos adelante. No puedo, estoy enojado, estoy ofendido, estoy mal. Por cuanto no es maduro, no puede dejar las cosas atrás. Quizás porque el rencor aún está así en su vida. Porque no le es fácil perdonar y dejar atrás. Entonces aún está en esa condición de inmadurez. Y eso le impide avanzar, se detiene constantemente, siempre está con esos problemas. Pablo nos dice aquí, yo lo he alcanzado, hermano, soy perfecto. O lo tengo todo. No. Lo que sí está diciendo es que él ha puesto todo por basura a fin de conocerle a él. Hizo esto para poder conocer a Jesús, para poder entrar en un conocimiento profundo de Él. ¿Por qué? Dice la Escritura, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué manera podía ser semejante a Él en su muerte? Viviendo y padeciendo las mismas cosas. Es decir, si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí, a morir y a entregarse, dejando todo atrás para el perdón de mis pecados, entonces yo debo proseguir hacia la meta, debo seguir hacia adelante y debo hacerlo con la misma convicción de estar dispuesto a dar mi vida,
de estar dispuesto a padecer lo mismo que Cristo. ¿Por qué? Por amor a los hermanos, por amor a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Dispuesto a entregar mi vida. Esto determina una madurez. Hay quienes creen que en el momento que la dificultad venga a este mundo, luego de no haber tenido una fe firme, podrán tener una convicción firme en aquellos días. Si hoy que no están siendo hostigados, si hoy que no están siendo perseguidos a tal punto, no pueden tener fidelidad hacia Dios, ni pueden permanecer en obediencia hacia Dios, cuánto menos lo harán en aquellos días que la palabra de Dios describe, días como los cuales nunca ha visto en el mundo, ni lo habrá. Habló del tiempo de la gran tribulación. La Escritura nos enseña que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación. Pero habrá quienes, obviamente, teniendo el conocimiento de la Escritura, teniendo el conocimiento de esto justamente, deberán atravesar esa situación y ese momento. Pablo está diciendo aquí, el haber estimado todo por basura, el entender que la fe no está justificada o por la carne, no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, lo que nos da la confianza, lo que nos da la certeza. Porque en esto, en la fe en Cristo Jesús, es en lo que tenemos paz para con Dios. Porque es evidente, dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. La palabra de Dios dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo debe caminar en fe, debe proseguir hacia adelante. Lo estaba describiendo aquí la importancia de poder seguir, de poder continuar, de poder experimentar los mismos padecimientos que Cristo experimentó por causa de la verdad, por conocerle a Él, por experimentar. Y Él decía sentirse digno de experimentar lo que el Señor experimentó. Ahora, hablándole a los hermanos y mirando su vida y mirando lo que había sido su condición en el pasado, Él les dice, hermanos, no es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Aquí en esta versión Reina Valera dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Ese pero significa un contraste, una opción diferente. Tienes una opción. O te quedas en el pasado y te quedas amedrentado por Satanás por las obras malas que hiciste en tu vida, sin poder avanzar, y creyendo la culpabilidad de todo lo que hiciste, y no teniendo en cuenta la obra que Cristo hizo por ti. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Él dijo, para poder crecer en la fe, es importante que te olvides de lo que quedó atrás. Y debes extenderte a lo que Dios tiene por delante para ti. Si tú estás basando tu vida de fe en lo que tú eras, es un error. Pablo no estaba basando su vida de fe en lo que él era o en la justificación que tenía en la carne o en la ley. Él estaba basando su vida de fe en lo que era en Cristo Jesús. Él estaba basando su vida de fe en aquello por lo cual debía seguir hacia adelante, para poder tomar aquello por lo cual él fue tomado, para poder alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado. Es decir, el Señor te alcanzó por algo a ti. Y la única forma de que tú puedas seguir hacia adelante en busca de aquello por lo cual el Señor se acercó a tu corazón es que tú puedas dejar el pasado atrás y extenderte a lo por delante, a lo que está por venir, a lo que Dios tiene para ti. Si tú miras tu condición,
Cada uno de nosotros tendrá muchas cosas lamentables en su vida pasada. Pero imagínate cuánto más Pablo. En cuanto al celo por la iglesia, era perseguidor de la iglesia. Estuvo allí cuando apedreaban a Esteban. Y llevaba cartas camino a Damasco para arrestar, inclusive sentenciar a hermanos. Él debía dejar atrás todo eso. Él debía dejar atrás todos aquellos recuerdos de aquella vida en el momento que el Señor sale al encuentro. Porque iba a ser imposible proseguir hacia la meta con una carga tan pesada. Es imposible correr con tanto peso. Es imposible avanzar. Hay quienes tratan de seguir adelante llevando una carga sobre sus hombros. Y es tiempo de que dejes el pasado atrás. Él hace una diferencia. Y dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Debes dejar atrás tu pasado. Debes dejar atrás aquellas cosas que vienen a acusarte, a hacerte sentir mal, a amedrentarte. Porque es Satanás quien viene a refrescarte tus errores. La palabra de Dios dice que el Señor ya no los recuerda más. Pero Satanás viene constantemente a recordarte quién eres, como para decirte, tú no quieras decir que ahora eres otra persona. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, hermanos, cuando comenzamos a vivir por la fe en Cristo Jesús, no amparándonos en las obras, no amparándonos en la ley o en la justificación por la ley o por la carne, lo que pudiéramos tratar de sustentar. Cuando comenzamos a vivir de esta forma y comenzamos a morir a nosotros mismos para vivir conforme a la fe en Cristo Jesús, y cuando estimamos todo aquello por basura para ganar a Cristo, y cuando somos participantes de su misma obra, y cuando estamos dispuestos a darlo todo por el Señor, aún inclusive a morir, es cuando estás caminando en el rumbo correcto. Es cuando estás transitando por la senda correcta. Pero no dejes que nada trate de llevarte hacia el pasado o a recuerdos que tratan de detenerte, sino que sigue el consejo de la palabra de Dios. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra versión de las Escrituras dice, hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, pero lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Hay algo que debemos hacer, y la palabra dice, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento es en Cristo Jesús. Aquel llamado a nuestra vida es en Cristo. Porque los judíos podrían pensar que no, que el llamado simplemente era un llamado a servir a Dios. Pero aquel supremo llamamiento, es decir, no hay otro llamamiento más grande, proviene de Cristo. Él decía, dejo el pasado atrás y me extiendo a lo porvenir, hacia adelante. Prosigo hacia la meta. Hay una meta que tenemos por delante, tú y yo. Y así como el apóstol Pablo podía decir, y aún en los versículos siguientes, puedo decir que hay una diferencia entre Pablo y yo. Estoy de acuerdo totalmente en el versículo 12. No he alcanzado nada. No pretendo haberlo logrado. No pretendo estar en el final de la carrera. Ni pretendo tener todo el conocimiento, ni toda la sabiduría. Ni pretendo jactarme en ninguna cosa, sino en Jesús. Aquella jactancia en Jesús no significa en un mal sentido cuando alguien se jacta. Tú te jactas, es decir, me gozo en Cristo Jesús.
Me gozo en la justificación por Él y no por mí. No porque yo sea justo, no porque yo haya alcanzado algo, no porque yo lo haya logrado, sino porque aquel que me llamó es fiel y justo para perdonarme, es fiel y justo para librarme, es fiel y justo para transformar mi corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Dice la Escritura, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos proseguir hacia la meta. Debemos seguir adelante. Y para seguir adelante, debemos dejar atrás aquellas cosas que nos son una carga. Para poder seguir adelante, es importante tener en cuenta cada consejo en la palabra de Dios. Para poder seguir adelante, debemos entender la importancia de madurar. Porque nadie que no esté maduro en la fe está dispuesto a dar su vida. Porque creo que aquellas personas que no se salven antes del arrebatamiento, es decir, que no se vayan en el rapto de la iglesia, su razonamiento no será acorde a lo que ellos piensan. Porque si no tuvieron la madurez en este periodo de la gracia para poder acceder a la salvación, para poder obedecer al Señor, ¿qué les hace pensar que será sencillo luego? ¿Qué les hace pensar que será algo más fácil, más llevadero? Al contrario, si no pudo entender ni tener la madurez hoy para poder cambiar esta situación, para poder cambiar esa condición en su corazón. Dice la palabra de Dios acerca de lo que el hombre hace cuando ha madurado en la fe. Y el consejo del Señor por medio de la palabra, cuando Él hablaba esto, es que hay un cambio que se produce en el creyente. Hay un cambio en aquel que ha estimado todo por basura para ganar a Cristo, que vive conforme a ese amor y a esa misericordia que el Señor tuvo por él. Y dice la palabra en Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, esto tú lo conoces. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto nos da la entrada para lo que Pablo va a decir a continuación. Entendamos que en el comienzo de esta predicación o de estos versículos que he compartido, dice Pablo, yo no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y podría parecer que hay una contradicción en lo que va a decir aquí. Algunas traducciones cambian la palabra, pero en definitiva es eso. Es eso. Es la perfección. Pero quizás nosotros tenemos un concepto negativo en cuanto a lo perfecto. Porque muchas veces para descalificar a otros utilizamos esa palabra. Decimos, y este se cree que es perfecto. Vos sos perfecto, ¿no? Lo utilizamos para decir, vos te crees que sos perfecto. Vos no tenés errores. No hay falencias. Pero Pablo está utilizándolo aquí de otra manera. Dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para poder seguir hacia adelante, para poder proseguir hacia la meta, debemos tener en cuenta que hay cuestiones que deben cambiar en nuestra vida. Hay situaciones que el hombre a veces no distingue o
rangos de importancia o condiciones en la vida en la cual parecen más importantes que otras. Y la palabra viene para decirnos que está distorsionado en la mente del hombre lo que es importante, lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, todo eso es sacudido. Lo que era importante ya no lo es. Lo que parecía relevante ya no. Lo que parecía motivo de jactancia ya no es. Y ahora Cristo comienza a hacer una transformación en nuestra vida. Y comienza a poner el foco de nuestra fe ya no en nosotros, sino en Él. Y comienza a transformar nuestro interior de modo tal que ya no vivimos para nosotros mismos. La Escritura dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es el vivir para uno mismo lo que nos da la condición de poder avanzar hacia la meta. No es un deseo egoísta el que permite que podamos avanzar. No es una inmadurez lo que permite que avancemos. No es la justificación mediante la carne lo que hace que seamos aptos o que podamos avanzar mejor en esta carrera o en este camino. Pablo decía, yo no he alcanzado nada, ni digo que sea perfecto, pero si hay algo que quiero es seguir hacia adelante para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hay algo que debo conseguir. Hay un llamado de Dios en mi corazón. Hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios para tu vida, el cual debes seguir hacia adelante para alcanzarlo. Y quizás te has detenido en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, por situaciones que no valían la pena. Pero lo que te ha hecho detenerte es la propia inmadurez. Por eso Pablo, cuando le dice esto a los de Filipos, entiende que también habrá algunos que dirán, no entiendo, o no estoy de acuerdo, no me parece. Y él respeta eso, pero dice, algo debe cambiar. Y si algo debe cambiar, no soy yo el que va a cambiarlo. Quizás tú puedes decir, no estoy de acuerdo, no me parece, pastor, no me parece. No me parece que mi vida se haya detenido porque tengo inmadurez. No me parece que me haya enfocado demasiado en mi pasado y por eso no he podido alcanzar lo que tengo por delante. No me parece que haya un llamado supremo a mi vida. Quizás siento que no hay un llamado para mi vida. Pero la Escritura dice que Él quiere alcanzar, quiere tomar aquello por lo cual Él fue tomado. Y de alguna manera, eso es con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿por qué Dios te alcanzó a ti? ¿Por qué en medio de una familia tú fuiste el que escuchaste? Tú fuiste el que obedeciste a la voz de Dios. Porque Dios llamó, pero tú estás aquí. Otros también escucharon el mensaje, oyeron la voz, pero tú atendiste al llamado, tú atendiste a la voz de Dios. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que realmente marcó esa condición en tu vida? Pablo, al entender esto, al ser confrontado totalmente, cuando el Señor le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, una cosa te es dar golpes contra el aguijón. Le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. A partir de ese momento, Pablo comenzó un cambio, una transformación en su vida. La humildad debería entrar en su corazón y ahora debería amar a aquellos a los cuales perseguía y aborrecía con todo su corazón. ¿Quién puede hacer tal cambio? ¿Quién es aquel que puede cambiar el corazón de un momento a otro así? Pablo pasó de aborrecer a aquellos hermanos a amarlos a tal punto de que el Señor los llamó para llevarles el mensaje, para compartirles la palabra, para levantar las iglesias, para llevar el mensaje a cada región. Y ahora Él se dirige a una iglesia que amaba, a una iglesia que tenía presente su vida, y les dice esto que es sumamente importante. Tienes que dejar atrás las cosas de tu pasado, porque te será imposible poder tomar el llamado que Dios tiene para ti. Hay quienes dicen, yo no puedo ser un pastor, yo no puedo ser un evangelista, yo no puedo ser un maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque miras hacia atrás
Si Pablo mirase hacia atrás, él no hubiese hecho nada. Si él se hubiese detenido en su pasado y en la obra que hizo, él hubiese sentido que era apto. Pero él no era apto por él, sino por aquel supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento que Dios tiene para con tu vida. Dios te ha llamado y la intención es que acudas a ese llamado. La intención de Pablo era seguir y proseguir hacia la meta, hacia ese llamado, hacia lo que tenía por delante. Para alcanzar, él decía, quiero alcanzar, quiero lograrlo, quiero llegar a aquel lugar, a tomar aquello por lo cual fui tomado. En pocas palabras, él estaba diciendo, quiero hacer la obra por la cual Cristo se acercó a mí. Quiero cumplir con la voluntad de Dios. Hay veces que quizás digas, no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé cuál es el camino que deba tomar, pero sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Dice la palabra, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. La escritura, la versión Dios habla hoy, dice, todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Y si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Quizás no estés de acuerdo, Dios te lo revelará, Dios te lo mostrará. Pero Él está diciendo todos aquellos que tengan una fe madura. Él está diciendo perfectos, y verdaderamente la palabra es perfectos. Pero entendemos por perfección la madurez. Entendemos por perfección. Yo no puedo decir soy perfecto como Pablo o maduro como él. Porque yo no podría de ninguna manera decirte hoy, sé un imitador de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero él lo dijo. Él se mostró como un ejemplo. Ahora podemos decir, bueno, Pablo tuvo errores. Pablo cometió errores. Pablo se jactó en un momento y él dijo, cometí un error al jactarme, actué mal. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, todos los que ya tienen una fe, la cual es perfecta. ¿Y por qué es perfecta tal fe? Dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y esto es la ley. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año que se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Hay quienes no podían ser perfectos, porque su vida no estaba, o su fe no estaba puesta en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué era lo que los hacía perfectos? ¿Qué es lo que te hace perfecto a ti? Si bien esta palabra hace referencia, porque alguien que está dispuesto a darlo todo es alguien que es maduro. Alguien que no es maduro ni siquiera quiere darle su tiempo a Dios, no su vida, su tiempo. Alguien que no es maduro no quiere darle su economía a Dios porque dice, no, la economía es mía, el dinero es mío, Dios no necesita mi dinero. Claro. Y trata de justificarse de esa manera. Pero lo cierto es que es inmaduro. ¿Por qué? Porque aún ama más a la riqueza y al dinero que a Dios. De ninguna manera el Señor quería los bienes que poseía el joven rico, pero lo que quería enseñarle es que él aún tenía codicia, es que él aún amaba más sus riquezas que a Dios. Y fue triste, dice la palabra, se fue entristecido. Ahora, dice la Escritura, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, debemos sentir. Todos los que estemos maduros, todos los que hayamos comprendido, debemos sentir esto. Debemos dejar el pasado atrás, debemos proseguir hacia lo que el Señor tiene
para nuestras vidas, pero dice, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará el Señor. Quizás puedas sentir aquello diferente, y Pablo lo comprende, pero el Señor te lo revelará. Quizás no has alcanzado aún la madurez, quizás aún no tienes el entendimiento, y no estoy diciendo esto para ponerte en otro lugar, no, simplemente porque la palabra de Dios lo describe así, a hermanos que quizás no tengan tal conocimiento o no tengan tal madurez. Y entonces Dios te lo revelará. Aquellas cosas que en un momento no entendíamos, con el tiempo el Señor nos las reveló. Quizás antes defendíamos doctrinas que eran contrarias, y a su tiempo el Señor nos reveló la verdad, nos habló el corazón. Quizás queríamos jactarnos en las obras y en las cosas que podíamos hacer. Quizás al momento de dar tocábamos trompeta para ser vistos por los hombres. Al momento de ayudar a alguien tratábamos de mostrarlo para ser visto por los demás. Y Dios fue cambiando nuestro corazón. Dios nos puso la importancia de amar a aquellos que nos aborrecen. Y Él dijo, sean perfectos, así como Dios es perfecto. Uno dirá, ¿cómo podemos ser perfectos? Nosotros, al menos en este país, esa palabra a veces está un poco demonizada, porque decimos, nadie es perfecto. Pero la Escritura dice que cuando hemos conocido al Señor, hemos abrazado esta fe y estamos caminando conforme a la verdad y hemos dejado atrás el viejo hombre y proseguimos hacia la meta, sin importar en qué punto de la carrera te encuentres. El Señor dice, eres perfecto. Eres perfecto en la fe, eres perfecto en la madurez, eres perfecto en la sabiduría, eres perfecto en el conocimiento para poder decir que tu vida no es justificada por las obras de la ley o por tu estirpe o por tu genealogía, sino por la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso eres justificado ante Dios, aleluya. Y aleluya. No hay mérito más que creer en Él. Pero dice la Escritura, versículo 16. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, para que se entienda mejor. Dice, pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es decir, tú has llegado a un lugar, continúa viviendo conforme a lo que has alcanzado, no retrocedas. Quizás estás en un cuarto de la carrera, sigue adelante. Quizás estás en la mitad, sigue adelante. Cada uno conforme al lugar que haya alcanzado. Dice, pero sí, eso, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, ya hemos conocido. Debemos vivir de esa manera. Debemos proseguir hacia la meta. Debemos seguir hacia adelante. Esta palabra nos exhorta a ir hacia adelante, a cuidarnos, a guardarnos de aquellos que vienen a traernos enseñanzas contrarias, a guardarnos de aquellos que vienen a lastimar y a herir el cuerpo, a crear divisiones, pleitos, contiendas, a separarnos de aquellos que vienen a dañar la obra de Jesús. Esta palabra nos exhorta a despojarnos de todos los bienes materiales para ganar a Cristo. No es que Pablo dijo, ay, ahora me olvidé de todo lo que aprendí. No. Sino que dijo todo eso que para mí era importante. Todo aquello que antes me hacía tener una reputación delante de la gente, ya no tiene importancia para mí. Y lo he puesto por basura. Aun cuando para alguien podía ser importante, lo he hecho por amor a Jesús. Y lo he hecho por ese amor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Por qué estimó todo por basura? Para conocerle más. Es decir, necesitamos despojarnos de cosas en nuestra vida para poder conocerle más a Él. Necesitas despojarte de algunas cuestiones para poder dedicarle más tiempo a Él. Necesitas dejar atrás tu pasado para poder seguirle a Él. Para poder seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia
hacia el premio del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque habrá premios, dice la Escritura. Habrá galardones para aquellos que vencieren. Habrá galardones, habrá premios. Nosotros no vamos a compadecer, sino que vamos a recibir los premios, dice, galardones de ese supremo llamamiento. Pero para poder seguir hacia adelante, debemos quitar el lastre de nuestra vida. Debemos dejar de mirar hacia atrás y proseguir hacia adelante. Debemos tener nuestra mirada en Cristo. Cuando tú miras a Cristo, no te detienes en cosas que no son importantes. No te ofendes fácilmente. No te quedas en un rencor. Ni te tomas a mal todo lo que pasa. Ni abrazas la ofensa. ¿Sabes por qué te hieren las palabras de los demás? Porque eres inmaduro. ¿Sabes por qué te lastiman la opinión de los otros? Porque eres inmaduro. ¿Sabes por qué te detienes y no alcanzas lo que tienes por delante? Porque eres inmaduro. Porque la opinión de los demás tala tu fe. Y la palabra de Dios dice, sigue hacia adelante. Mira hacia adelante. Quiero obtener aquello por lo cual el Señor me llamó. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Dios te alcanzó con un propósito, con un fin. No te detengas por lo que Satanás venga a susurrarte. No te detengas por la crítica, no te detengas por el chisme. No te detengas por lo que los demás puedan pensar de ti. Sigue adelante hacia el premio del supremo llamamiento, porque habrá gozo, habrá esperanza, habrá galardón para aquellos que venzan, para aquellos que confíen en Cristo Jesús. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la Escritura: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los que tengamos una fe madura, debemos pensar lo mismo. Debemos dirigirnos hacia la meta. Mirar hacia adelante. Mirar a Cristo. Dice la Escritura: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto te evitará problemas, te evitará sinsabores, desengaños. Esto hará que tu fe madure y no esté basada en una condición humana, sino en Dios. Yo puedo venir y decirte que tú no sirves para algo, pero es Dios quien te llamó. Yo puedo tener un pensamiento acerca de ti, el cual no sea correcto, pero es Dios el que te tomó a ti, y tú eres aquel que debes seguir para perseguir aquello por lo cual Dios te llamó. Tú sabes que Dios te llamó. Tú tuviste un encuentro con Él. Toda tu vida atendiste a la voz de Dios. Y es el tiempo de que tú sigas hacia adelante. De que atiendas ese llamado, esa voz de Dios. De que no te detengas en cosas superficiales. En que puedas buscar la verdad, la paz, dice la Escritura. Busca la paz y síguela. Es tiempo de que podamos buscar aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te ha llamado, y el llamado de Dios es un llamado supremo, un llamamiento supremo en Cristo. Es en Cristo. Y no hay llamado más grande que el que Dios te hace. Quizás tú dices: yo fui llamado a ser un médico, un abogado, un ingeniero, pero no hay llamado más supremo que este. Este llamado que transformará tu vida y tu corazón. Quizás alguno diga: Pablo tuvo que dar su vida. Para otros fue una vida de fracaso. Pero mira, la historia muestra lo que verdaderamente fue aquel ministerio. Lo que hizo Dios con aquel que fue convertido camino a Damasco, llamado a predicar a los gentiles, llamado a llevar luz en medio de las tinieblas, y por medio de su testimonio mirar hacia adelante. Pablo dice:
Yo también tengo pecados, yo también tengo errores, yo también tengo situaciones en mi vida. Pero dejo eso atrás. Quizás tú digas, pastor, tengo muchos errores y pecados en mi vida. Deja atrás todo eso y prosigue hacia la meta. Sigue hacia adelante. El Señor te llamó con esos errores, con esos fracasos, con esas dificultades. Y dice la palabra, fiel es aquel que os llamó. Él te llamó así. No es que Dios no te conoce. Él te llamó así. Y tú debes seguir ese llamado. Seguir hacia adelante, proseguir hacia la meta. Como dice este capítulo, prosigo al blanco. Debes seguir aquello que Dios habló a tu corazón un día. No te detengas, no mires atrás, sino que sigue adelante hasta ser perfecto, hasta alcanzar la madurez. Y si no la has alcanzado y si estás en un proceso del camino, bueno, todos debemos tener este mismo pensamiento. Y si aún no te ha sido revelado, Dios te lo revelará. Y si aún no puedes tener esa madurez, Dios te la dará. Pero para poder alcanzarla es importante que dejes atrás todo. Es importante que dejes todo lo que pertenecía o parecía de valor para ti y que Él sea el centro de tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que quieran abrirle su corazón al Señor, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él.